Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Espero que estéis todos y todas muy bien. Id contándome, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo club de lectura asimétrico, un miércoles más. Miércoles 18 de mayo, si no me equivoco. Bienvenido, Diego. Veo a Taller Abierto también por aquí. Voy a esperar unos minutos, como siempre, para que os vayáis uniendo. Veo a Miquel Riera 94. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas. Como siempre, me alegro mucho de veros. Me dice Diego que nos saluda desde Tudela y que se oye fenomenal. Pues me alegro un montón de que se oiga bien. Gracias por la confirmación. Sabéis que siempre os lo pido porque hay veces que mis cascos pues deciden que no van a funcionar. Pero bueno, gracias Diego y bienvenido también. Veo a Ocenian también. Fantástico que os vayáis uniendo. A ver si se nos une nuestro invitado de hoy, David Obón. Vamos a estar con él hablando de este libro, Dinámicas Emergentes, la arquitectura ante el paradigma de la complejidad. Ya veo a David por ahí. Bienvenido David, dame un minutito que se vayan uniendo los asimétricos y las asimétricas y enseguida empezamos. Antes de empezar, como siempre, sabéis que lo hago siempre, voy a dar las gracias a nuestros invitados de la semana pasada, invitados e invitadas, porque estuvieron con nosotros 3 personas hablando del libro Descampados. Estuvo con nosotros Auxi Gálvez, María Auxiliadora Gálvez, la autora del libro, y estuvieron también con nosotros Víctor Moreno y Rocío Santo Tomás, que fueron colaboradores del proyecto. Y bueno, fantástica la sesión, no voy a contaros nada que no sepáis porque está ahí colgada, la tenéis colgada en nuestro canal de Instagram para que la podáis disfrutar cuando queráis. Sé que muchos y muchas de los que estáis entrando, veo a Sarpeva, veo a la cantaora 65, un besito muy fuerte para nuestra cantaora, Muriel DGW, Antonio Río también que se une. Bueno, me alegro muchísimo de veros a todos y a todas. Yo creo que podemos ir empezando ya rápidamente para que no se nos pase el tiempo. David, te voy a mandar la invitación, a ver si me deja y no hay ningún problema. A ver, ahí está. Vamos a invitarle. A ver si quiere. Genial. Vamos a ver. Espero que vaya todo bien. Ya te veo, David. Necesito que... Eso, perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Yo te escucho perfecto. Sí, ¿Tú a mí me genial. escuchas bien? Muy bien, María. Muy bien, muy bien. Fantástico. Oye, bienvenido, bienvenido a nuestro club de lectura porque es la primera vez que vienes, David. Sí, muchas gracias, muy, muy contento. Jo, nosotros más de tenerte hoy aquí, que vayamos a compartir este rato contigo, hablando de este nuevo libro. Es una novedad, hemos acabado además, de hecho, hace nada, 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 o sea, hace 3, 4 semanas, si no me equivoco, está recién salido del horno, Ujú. preparados y listos para meternos de lleno en él en esta sesión. Pero antes, como ya te contaba ayer, si te parece, te voy a presentar lo primero Genial. y luego ya entramos a las dinámicas emergentes, a la complejidad y a un montón de temas que tenemos hoy por hablar. ¿Te parece bien? Genial. Genial, pues vamos allá. Hoy estamos con David Obón, es doctor arquitecto, convención internacional en 2017 por la Universitat Politécnica de Cataluña. Eh, llevas más de una década, David, dedicado a la investigación sobre el paradigma de la complejidad, sobre todo enfocado pues, a la práctica y a la pedagogía de los proyectos arquitectónicos y de urbanismo. Ahora vamos a hablar también de arquitectura, ciudad y un montón de temas. Ha sido investigador invitado en la Università degli Studi de Génova, profesor conferenciante en distintas universidades europeas, americanas y en la actualidad, si no me equivoco, David, eres profesor y director del máster en la Universitat Carlemany de Andorra, Ujú, además de tener estudio propio y ejercer ujú, como arquitecto. Eres ujú. autor, por supuesto, de este libro Dinámicas Emergentes, del que vamos a hablar hoy. Bienvenido de nuevo, David, muchísimas gracias. Y yo creo que podemos empezar a arrancar cuando quieras.
Yo, bueno, simplemente por contar a los que nos estáis viendo y a las que nos estáis viendo, es un libro, como su propio nombre indica en el subtítulo, complejo, ¿vale? Es un libro que tiene muchísimas capas, muchísimas interrelaciones, y yo creo que vamos a ir casi, te diría, paso a paso para no dejarnos nada y empezar un poco, sobre todo, David, que nos cuentes qué es lo que tenemos entre las manos, qué es este libro de dinámicas emergentes, de dónde viene. Cuéntanos. Genial. Pues bueno, antes que nada, advertir que es un libro complejo, pero no complicado. Lo digo porque He dicho, normalmente por eso asociamos he dicho, una cosa a la otra y es un libro, yo exacto, creo, que busca pero he claridad. querido ser, exacto, he querido ser muy precisa en la palabra. He dicho complejo, que no complicado, que son dos cosas muy Exacto. distintas. Que no necesariamente van unidas, exacto. No, lo digo porque Para es nada. verdad que muchas veces asociamos esto, ¿no? Lo complejo a lo complicado, cuando en realidad Ujú, no necesariamente son dos conceptos que vayan unidos. Pues esto es un libro producto pues de muchas reflexiones, como bien decías, pues son 10 años al menos que hemos estado dándole vueltas a estas cuestiones. Y bueno, pues al final, después de un periplo largo y complejo, nunca mejor dicho, pues lo tenemos ya aquí y me hace mucha ilusión porque creo mucho en él, digamos. Es un libro que, evidentemente, si hablamos de la complejidad, es un libro que está inacabado, en el sentido de que la complejidad es como un reto, ¿no? Yo creo que es el reto ujú. del presente y del futuro. Y nada, si te parece, explico un poco de qué va el libro, ¿no? O sea, Claro que fijaos que sí. muchas veces en los discursos arquitectónicos, también del urbanismo y tal, se habla de complejidad, ¿no? Como algún valor positivo, ¿no? Algo que buscamos siempre en los proyectos. Sabemos que las buenas ciudades son aquellas que generan complejidad, buscamos la complejidad también en nuestros proyectos, pero no hemos ido al fondo de la cuestión. ¿Por qué, digamos, entendemos que la complejidad, cuando no es complicación, es algo positivo, ¿no? Ujú, Mm, y dicho esto, si nos fijamos en el mundo que nos rodea, nos damos cuenta de que las cosas también tienden a hacerse cada vez más complejas. ¿Mm? No ujú, solo, digamos, nuestros móviles cada vez tienen más funciones, sino también pues, muchos otros elementos tecnológicos, nuestros autos, pero también nuestros edificios, nuestras ciudades, nuestros pensamientos y algunos libros, pues ujú, también tienden a hacerse más complejos. Y esto es porque nuestra biosfera promociona, digamos, la complejidad, porque la complejidad tiene muchos beneficios en términos de adaptabilidad. De hecho, es por esto que nosotros somos aquí, como seres complejos, estamos aquí presentes. Por lo tanto, ujú, hay esta promoción, digamos, de los sistemas creativos, la que hace, digamos, que se beneficien muchas veces estas configuraciones más complejas, digamos, más sofisticadas, ujú, en ujú, beneficio a una mayor simplificación. ujú, ujú, Por lo tanto, fundamentalmente el libro aborda esta cuestión, digamos, va más allá de decir que buscamos la complejidad y aborda a fondo esta problemática, ¿no? La problemática de la ujú, problematización del mundo, la problemática de la ujú, problematización constante también de la arquitectura. ujú. Em, es muy importante esto porque no solo las cosas se han ido haciendo complejas hasta ahora, sino que las cosas siguen haciéndose más complejas. O sea, hay un vector Ujú. evolutivo, hay una prospectiva, digamos, que nos marca que si no colapsamos antes, cosa que tampoco es improbable, No, es pues improbable, cada tal y vez como menos están las improbable, de cosas, hecho. si no colapsamos antes, seguramente el futuro va a ser más complejo. Por lo tanto, es un reto urgente. Es un reto urgente Ujú, y es un reto que debe abordarse desde todos los ámbitos, digamos, que nos ocupan. Yo en el libro hablo ujú, desde el pensamiento, desde la práctica y desde el producto, ¿no? Porque, ujú, en ujú, primer lugar, también es un reto pedagógico, ¿no? O sea, fijaos que ujú, a medida que las cosas se hacen más complejas, nos resulta más complicadas entenderlas, ¿no? Entonces, ujú, en nuestra sociedad, en cualquier disciplina, la tendencia, no solo en la arquitectura o el urbanismo, en cualquier disciplina, la tendencia es que se vayan generando nuevas subdisciplinas. O sea, la ujú, ciencia no se reduce, no va a encontrar un problema. No. Nosotros avanzamos nuestros conocimientos mediante la problematización. Y esta problematización es la ujú, que hace que
las disciplinas generen más subdisciplinas, ¿vale? Entonces, David, sí, perdona, sigue. No, que ahora tengo una pregunta para ti, que justo se me ha venido a la cabeza mientras hablaba. Sigue, perdona, que te he cortado. Entonces, claro, estas subdisciplinas, que no dejan de ser una expresión, digamos, de esta sofisticación y de esta especialización de todo sistema que, cuando se hace cada vez más complejo, tiende a hacerse más especializado, lo que hace es extender también en partes cada vez más pequeñas, en departamentos conceptuales, nuestros conocimientos. Con lo cual, todavía nos resulta más complicado reunir las cosas, entender las conexiones y las relaciones que hay entre las cosas. Digamos esto que os decía, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el hecho de que los arquitectos crean que la complejidad en las ciudades es algo bueno y que el mundo sea más complejo? Pues es esto, ¿no? O sea, beneficios, digamos, en clave adaptativa, pero esto tiene que ver con la biología y esto es Darwin. Lo que pasa es que, como estamos separando todo de tal manera, nos es imposible entender de dónde viene todo, ¿no? Entonces, esta cuestión, digamos, de ir a buscar los fundamentos de la arquitectura, es lo que un poco me ha llevado a explorar lo que aquí hablamos, digamos, utilizamos este término mayúsculo, que es el término de paradigma, ¿no? De ostras, ahí es nada, ¿no? Paradigma, ¿por qué paradigma? Pues porque si rastreamos, digamos, los avances que se están produciendo en las últimas décadas en muchas otras disciplinas, nos damos cuenta que también el término complejidad forma parte, digamos, esencial de estos avances. Por tanto, no solo hablamos de complejidad los urbanistas y los arquitectos, sino también hablan de complejidad los matemáticos, los biólogos, los físicos, los sociólogos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, es uno de los temas. Yo creo que es el tema más importante o el que va a dominar, digamos, el pensamiento científico, al menos de estas próximas décadas, ¿no? Hay una tendencia clara y el vector marca que las cosas van a complicarse más. Entonces, David, después de un poco esta introducción, ¿no?, sobre la complejidad y tal, ¿cómo definirías tú entonces la complejidad? Y te pregunto así a lo bestia, porque hemos hablado de problematización, de relaciones, ¿con qué crees tú que tiene que ver más el término complejidad? ¿Hacia dónde nos estamos aproximando? ¿Más hacia la problemática o más a la interrelación? ¿Cómo lo ves tú? A ver, hay muchas maneras de abordar la complejidad. Yo te he prometido que seríamos muy claros y no voy a desmentir esto que he prometido. Entonces, nosotros en el libro se utiliza un concepto sobre complejidad. Hay un par de maneras muy claras que después, a partir de ellas, pues, se puede relacionar un poco todo, ¿no? Pero, ¿qué es la idea de la complejidad emergente, ¿no? O sea, esta idea de que un sistema complejo es aquel en el que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Aquí, si te parece, puedo leerte una parte del libro en la que precisamente se explica y se anuncia un poco lo que sería esta epistemología de lo complejo y vemos cómo es algo, digamos, sencillo que no simple, ¿no? Decimos, ¿a qué página vas, David? Mira, perdona, ¿en qué página vas? Página 20. Página 20. La mayor parte de las cosas que nos rodean y entre ellas todos los artefactos arquitectónicos forman sistemas complejos. A menudo asociamos lo complejo a lo complicado, decimos que algo es complejo de modo disuasorio, dando a entender que si algo, por ser excesivamente enmarañado o complicado, nos resulta, si no incomprensible, inabarcable. Sin embargo, lo complicado es tan solo uno de los constituyentes no estrictamente necesarios de lo complejo. Es más, lo complejo, paradójicamente, se puede definir de manera breve y precisa. Un sistema complejo es aquel en el que el todo es más que la suma de las partes. Es decir, aquel en el que el conjunto de las interacciones entre las partes emergen propiedades o cualidades no deducibles e irreductibles a los constituyentes aislados. Esto es muy fácil de entender. Pongamos unos ejemplos. Los azulejos que Antoni Gaudí diseñó para la Casa Milà, que son estos azulejos que muchos de vosotros ya conoceréis. Sí. O sea, que los enseño ya aquí arriba, tú puedes continuar leyendo. Perfecto. Constituyen un sistema complejo ya que al juntarlos de una manera determinada se crean nuevas formas, amonites, estrellas y algas. Nuevos todos emergen de la interacción entre las partes.
No obstante, es importante hacer notar que la complejidad no se reduce a la conceptualización que hace un observador respecto a su observación. De la interacción de las partes emergen nuevas propiedades. Imaginemos que estamos en el campo y disponemos de un conjunto de estacas de madera. Podemos ir clavando estacas por el campo de múltiples maneras, pero si clavamos una junto a otra de una forma determinada, construiremos un redil, una organización que delimita un interior y un exterior y que tiene la capacidad de contener. Estas cualidades emergentes, que son inequívocamente arquitectónicas, no se encuentran en cada una de las estacas. Es decir, las características constituyentes del conjunto no son explicables a partir de las partes aisladas. Son cualidades emergentes en el sentido de que son constatables empíricamente, pero no son deducibles lógicamente. Podría seguir un poco más, pero creo que esta forma de introducir la complejidad es una forma bastante clara de entender, digamos, qué es lo que hacemos los arquitectos cuando, por ejemplo, construimos algo, ¿no? Buscamos, a veces, el otro día fue a un tribunal y se hablaba todavía de buscar significados a las cosas. En realidad no buscamos tanto el significado de las cosas como estas propiedades, digamos, emergentes en nuestras configuraciones. O sea, cualquier espacio cerrado donde estaremos ahora la mayoría de los aquí presentes, conforma, digamos, una envolvente y esta capacidad, digamos, de aislar este módulo, digamos, espacial respecto al exterior, esta propiedad no está, evidentemente, en cada uno de los elementos, sino en el conjunto, ¿no? Pues la complejidad, de entrada, se puede explicar de una manera tan sencilla como esta. Sí, y esto además se relaciona, o tú lo relacionas, lógicamente, muy bien en el libro, precisamente, con todo el tema de las ciencias de la complejidad. Es decir, hay cuestiones previas, ¿no?, en las que tú también te has ido basando, sobre todo en, pues, no sé, en el pensamiento complejo de Edgar Morin, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de cosas son las que tú también has traído al libro para aplicarlas un poco hacia la arquitectura, el urbanismo, pero también hacia otro tipo de disciplinas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo funciona este tema de las a los que no estamos para nada acostumbrados en esta terminología, ni en esto, ¿no? Porque en proyectos quizás sí que nos pueden haber explicado, en proyectos en urbanismo, esa pedagogía sino el proyecto que tiene muchas capas y muchos complejos, pero nadie nos ha hablado nunca del pensamiento complejo como tal, ni de las teorías de la complejidad, perdón, de las ciencias de la complejidad. Cuéntanos un poco este aspecto. Sí, bien. De hecho, digamos, este libro, si ha podido surgir, es gracias a que ya existe toda una serie de conocimientos y saberes que han ido fermentando desde hace ya décadas y que, ya os digo, desde diferentes campos disciplinares, pues han permitido, digamos, reunir unos conocimientos que hasta entonces estaban muy, muy separados, ¿no? Hay tres teorías fundamentales que son muy importantes para entender a partir de las cuales surgen buena parte de los desarrollos posteriores de las ciencias de la complejidad, que son la teoría de sistemas, la cibernética y la teoría de la información. Estas tres teorías nacieron entre los años 40, 50 y son las que después permitieron empezar a generar, digamos, esta especie de red primaria a partir de la cual se fue generando mucho conocimiento. Yo en el libro empleo estas ciencias y empleo también unos conocimientos que me han servido mucho y que de hecho creo que han sido fundamental, que son pues todas la obra de Edgar Morin, que es llamado padre del pensamiento complejo, que es uno de los grandes sabios de nuestro siglo, que pudimos conocer hace un año, afortunadamente, a sus 100 años, y el cual, digamos, ha hecho toda una serie de reflexiones que van más allá, digamos, de lo puramente científico para abarcar aspectos ya más sociales, antropológicos, incluso morales y éticos, ¿no? Hay toda una serie de aspectos que están relacionados. Yo creo que cuando uno entra en este mundo, pues una lectura va llevando a otra y es a partir de ahí que se va generando esta red, digamos, conceptual que nos permite reconectar. Sobre todo lo importante es reconectar las cosas, porque si no sabemos conectar las cosas no podemos comprender las cosas. Sí, una de las cosas que comentábamos ayer cuando preparábamos la sesión no era la capacidad de compartimentación, ¿no?, que tenemos todos, pero resulta que
todo compartimentado, esa interrelación desaparece y al final nos perdemos muchos datos y muchas Claro. cuestiones, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Sí. De hecho, se aboga por la complejidad aboga, como reto pedagógico, aboga por una reforma del pensamiento. Edgar Morin dice, no se trata de acumular conocimientos, que es lo que hoy en día podemos hacer. Yo puedo leer muchos libros y ir acumulando conocimientos. Yo puedo, a través de Internet, tener un montón de información. El problema ya no es la información, el problema es el cómo conectar esta información y que esta información a través de esas conexiones resulte o no resulte útil, ¿no? Por lo tanto, no es importante acumular, sino conectar y clarificar. Y lo que se hace en este libro es precisamente esto. O sea, hay un objetivo primario que es el de la clarificación de la arquitectura a nivel, digamos, conceptual. Yo he visto y he sufrido, digamos, esta dificultad en la universidad. Le he sufrido yo creo, cualquier arquitecto, estudiante de arquitectura, mejor dicho, que en la universidad se ha dado cuenta de que pues, le iban dando toda una serie de conocimientos, pero después se encontraba, digamos, ahí en la asignatura de proyectos, ¿no? Que es la asignatura más compleja de todas, en la que le decían, bueno, apáñate, nosotros te iremos guiando, pero tú mismo ya verás a ver cómo lo Dale resuelves. Dale una vuelta, la famosa Claro. frase de dale una vuelta, ¿no? Exacto, o sea, nosotros te hemos ¿Pero dado... una vuelta a qué? ¿A qué? Nosotros te hemos dado las partes. Ahora tú, es problema tuyo que esto tenga sentido, recomponer, digamos, y realizar un proyecto que sea coherente, ¿no? Este reto de la complejidad se lo encuentra el estudiante de arquitectura en la universidad y nos lo encontramos nosotros en nuestro día a día. Y por lo tanto, es algo que trasciende, digamos. Aquí se pretende vincular la arquitectura con lo que la produce, ¿no? O sea, que es, de hecho, la arquitectura produce la vida, ¿no? Por tanto, es imposible, digamos, entender la arquitectura sin entender la vida. Es imposible entender la vida de la arquitectura sin entender la arquitectura de la vida, por decirlo así. Por lo tanto, un poco la aspiración esta es la de buscar estos fundamentos y a partir de ahí veremos cómo no solo nos permite entender ciertas cosas que creo yo no estaban suficientemente claras, sino que además esto, como aquí ya se empieza a anunciar en este libro, permite generar nuevo conocimiento. ¿Vale? O sea, permite... Es que además... es un fermento a partir del cual se puede empezar a tirar del hilo y a realizar descubrimientos. Al fin y al cabo es lo que hacemos cuando uno se pone a escribir, no hace un libro para saber más, al menos yo no lo hago. Yo, si me pongo, digamos, a investigar y a escribir, lo hago con la firme voluntad de descubrir cosas nuevas. Descubrir más, de ir más allá. Sí, es que además tiene muchísimo que ver todo este tema y que también, pues cuando lo hemos hablado y cuando nosotros leímos por primera vez este libro, una de las cuestiones que más llaman la atención es, aparte de, por supuesto, todo un nuevo vocabulario que no estamos acostumbrados a manejar, que, por cierto, hay un glosario final, el glosario de la complejidad, el libro tiene un glosario para, digamos, ajustar términos, ¿no? y definiciones, que yo creo que es fundamental. Tiene mucho que ver con la transdisciplinaridad, con todo lo que tiene que ver con traspasar y saltar esas cajas compartimentadas de las que justo hablábamos antes, ¿no? Saltar de una a otra, comprendiendo y conectando. Por eso te preguntaba si para ti tenía más que ver, lógicamente, la complejidad con las conexiones que con la problemática en sí, sino con el volver a conectar. Perdóname que no sé por qué narices, perdóname que estoy moviendo la cámara todo el rato, pues es que se me está cayendo todo el rato esto y no sé muy bien por qué. Perdóname, David. Entonces, un poco, esto es una de las cosas que más llaman la atención en el libro, ¿no? Todo ese recorrido que tú además vas trayendo y vas recomponiendo todos esos, yo los voy a llamar disparadores de pensamiento, porque tú relacionas unas cosas, pero al leer esto tú puedes pensar en otras y arrancar por ahí, ¿no? ¿Cómo has conseguido toda esta, pues eso, el tema de la transdisciplinaridad, traerlo de esta manera y a la vez interconectarlo para proponer? Porque en realidad tú lo que estás haciendo es proponer, ¿no? Sí, de hecho la transdisciplinaridad es un concepto que es relativamente actual. Antes se hablaba mucho de interdisciplinaridad, ¿no?
Pero claro, la interdisciplinariedad es reunir, digamos, a un grupo de personas de diferentes disciplinas y que cada uno aporte en sus cuestiones, ¿no? Esto provoca, por ejemplo, que hay artículos científicos en los que una parte de los que firman el artículo no sepan qué narices está diciendo en ese artículo, porque lo ha escrito otro de otro mundo diferente que utiliza conceptos que nada tienen que ver con los suyos, ¿no? Entonces, la transdisciplinaridad lo que pretende es buscar, digamos, y construir una red conceptual, digamos, una red paradigmática que nos permita pues utilizar unos mismos conceptos entre unas disciplinas y las otras. Y de esta manera, digamos, desencapsular, desaislar las diferentes disciplinas, ¿eh? Yo podría haber hecho este libro hablando de complejidad, haciendo un resumen de diferentes cosas. Es decir, no, me he leído un libro de biología y voy a resumir estas cuestiones. Ahora un libro de economía y voy a resumir esas cuestiones. Pero si hubiese puesto cada capítulo un resumen de cada cuestión, no se hubiese entendido la relación entre las partes. Entonces, claro, no es lo mismo resumir que razonar. Entonces, cuando uno razona, es ahí cuando hay un esfuerzo de tratar de vincular las cosas. Entonces, cuando uno las puede vincular, las puede comparar. Y si las puede comparar, puede utilizar los mismos términos para facilitar la comprensión. Entonces, un poco este es el espíritu, ¿eh? Sí, ¿no? Que al final todo el tema también, ¿no? de tu investigación también tiene que ver con la pedagogía, el cómo contamos las cosas, cómo enseñamos las cosas, ¿no? Y yo creo que este libro también tiene mucho de esto. Tú nos lo cuentas, o sea, cuentas cómo tú has ido, pues, encontrando estas citas, estas otras, pero a la vez relacionándolas entre sí, y es como una especie de camino conectivo que te lleva a pensar en muchísimas cosas a la vez, ¿no? Por eso decía al principio la palabra complejo, que no complicado, que son, insisto, dos cosas distintas, ¿no? Entonces, estaba buscando esta página, la página 78, que es esta imagen que ayer te decía, David. Yo creo que esta imagen, o sea, esta página en la que hemos conseguido juntar estas tres cuestiones, estas tres imágenes, digamos que explican muy bien la línea, uno de los hilos principales del libro, ¿no? Bueno, pues tenemos la organización unicelular, la pluricelular de un TAC abdominal, y luego las entidades de organización pluricelulares en la vía Nordinger, ¿no? O sea que al final, fijaros que esto conecta no solamente formalmente visualmente, sino que conecta transdisciplinarmente, ¿no? Sí. De hecho, podríamos hablar de muchas cosas de esta imagen. Por ejemplo, esta imagen indica claramente esta cuestión que hablábamos del aumento de la complejidad, ¿no? Hay primero un sistema primario complejo, que es una célula eucariota en este caso, que en un momento determinado de nuestra historia evolutiva se recombinó y generó una república de células eucariotas, que es un poco lo que somos nosotros, ¿vale? Este sistema, digamos, cooperó y generó un sistema más sofisticado, digamos, que es nuestro cuerpo, en el cual hay mucha especialización. Y, digamos, esta organización pluricelular, a su vez, se asocia y genera nuevas organizaciones, que es la sociedad, ¿no? Que es la imagen ya de abajo, que es esta villa, ¿no? Digamos que no deja de ser otro estadio, digamos, evolutivo de incremento de la complejidad. Hoy en día las ciudades ya se han reunido en estados y los estados ya forman, digamos, esta vasta sociedad global, digamos. Estamos sumergidos en un momento crítico de autoorganización, digamos, a nivel ya planetario, y por lo tanto la complejidad está aquí, lo tenemos presente, aunque muchas veces, digamos, no la veamos, pero la tenemos aquí. Esta imagen, por ejemplo, María, ahora, esto no lo había pensado, pero también serviría, por ejemplo, también serviría, por ejemplo, para explicar esto no había caído y ahora he pensado en ello, la estructura del libro, ¿no? El libro tiene una estructura tripartita, que habla, en primer lugar, digamos, de los procesos físicos y biológicos, los procesos, digamos, más primarios de la vida y cómo esto está ya vinculado directamente con la arquitectura. Después, la segunda parte del libro nos habla ya de la instancia cognitiva, es decir, de nuestra mente, que es ya un producto, digamos, de este segundo nivel, ¿no? De una vinculación de una sociedad, digamos, ya de entidades
pluricelulares. Y después, Ujú. el último capítulo del libro nos habla ya del fenómeno cultural y, por lo tanto, ahí también ya se vincula el fenómeno económico, el fenómeno social, eh, Ujú. el fenómeno ideacional, etcétera, etcétera. Ujú. Ujú. Hablemos un momento, David, aparte de esa estructura del libro que bien que la cuentas para que así también nuestros oyentes se hagan una idea un poco de por dónde va pasando. Pero hablemos un momento de un término que hayas utilizado hace un momento, que es el tema de la autoorganización. Mm, Hablemos de esto. Mm, no sabría si sí, preguntar cómo se producen, qué es este término de la autoorganización y en qué términos, por ejemplo, podríamos hablar en el territorio arquitectónico urbanístico, por ejemplo. mm. Bueno, la autoorganización es un término que creo que cada vez está más presente en la universidad, aunque yo Ujú. que ya tengo unos años cuando estudié casi no hablábamos de ello, pero ahora sí que, Tampoco tantos, David, no, no, tampoco tantos, no digas esas bueno, cosas. el caso es que Bueno, los procesos autoorganizados son los procesos, digamos, primarios de la naturaleza ujú, y es debido a esto que nosotros estamos aquí, ¿vale? Que ujú, son estos procesos de orden espontáneo, son procesos, digamos, en los que se genera, digamos, por decirlo así, arquitectura sin arquitectos, por decirlo en términos ujú. del libro de Rudowski, ¿vale? De Rudolfsky, sí. Estos procesos es muy curioso porque yo creo que en nuestro día a día nos pensamos que no se producen en nuestro mundo, ¿no? O sea, Ujú, creo que, bueno, si hay quien todavía se acuerda, digamos, que ha habido una evolución y nos pensamos que en el momento actual, digamos, el mundo es un mundo cíclico, mecánico, ¿no? En el que, digamos, ujú, básicamente se produce una serie de rutinas, ¿no? Y ujú, en cambio no, o sea, la autoorganización de la biosfera, digamos, los procesos autoorganizados siguen estando presentes. Han ujú, estado presentes, digamos, desde el inicio, digamos, del fenómeno vital y ahora están ujú, presentes en los fenómenos sociales, en las ciudades, en la economía, en la cultura, en todas partes. O sea, en nuestras ciudades ujú, hay fenómenos de autoorganización social, ¿no? Hay zonas de las ciudades ujú, donde las clases ricas, ¿no? Generan, digamos, ujú, barrios de clase alta y los pobres, digamos, tienen que ir y generan, se sitúan en otras ciudades, en otros ámbitos de la ciudad, ¿no? Estos son ujú, fenómenos, digamos, de autoorganización urbana que se producen por reglas bastante simples, ¿no? O sea, la gracia ujú, de los fenómenos autoorganizados es que se está descubriendo de que pequeñas reglas pueden generar fenómenos muy complejos. Y esto es una ujú, cosa ujú, fascinante y que lleva de ujú, cabeza, digamos, a los físicos y los matemáticos desde hace tiempo y que nosotros nos lo encontramos en nuestro día a día. Hablaba del fenómeno de ujú, autorización e- económica, ¿no? Pero también la social, ujú, ¿no? O sea, estas etnias, digamos, que tradicionalmente pues, han ido organizándose en diferentes ámbitos de la ciudad. Todo esto se sigue produciendo hoy en día, ¿no? De hecho, ujú, ujú. nosotros, básicamente el mundo está gobernado por un fenómeno autoorganizado, digamos, y aunque nosotros nos pensamos que somos un poco los amos y señores del mismo. Por ejemplo, Ujú, ujú, este impulso que creo yo es difícilmente reversible de la complejidad, esto, si muchos políticos, economistas poco cayeran en la cuenta, según qué discurso seguramente caerían ya un poco por su propio peso y podríamos ujú, afrontar, digamos, el futuro de una manera un poco más pertinente. ujú, ujú. Esto, Desde luego evidentemente, con... perdona, que esto puede confundir, pero esto no elimina la incertidumbre. O sea, el hecho de que nosotros digamos que el Ujú, mundo tiende, no es una ley la complejidad, hay fenómenos de simplificación evidentes en ciudades, en muchos ámbitos, digamos, pero hay una ujú, tendencia manifiesta, que esto está recogido pues también por los antropólogos, paleontólogos, digamos, ujú, que está marcada, digamos. Pero esto, digamos, marca un camino, pero evidentemente ese camino es muy amplio y la incertidumbre todavía ujú, está ahí y de forma manifiesta. ujú, ujú. No, yo iba a preguntar al hilo de esto que quizá con este pensamiento más complejo y con esta, por supuesto, como dices tú, sin eliminar el no sé, no sabemos muy bien qué va a pasar porque yo qué sé, mañana de repente revienta
un volcán, entramos en un invierno nuclear y no sabemos muy bien cómo responder a esto, ¿no? Pero dentro de esta dirección hacia la complejidad, ¿cuáles crees tú que serían un poco las pautas a tomar para esta urgencia que tenemos ahora mismo, por ejemplo, pues con el cambio climático, con ciertos fenómenos a los que estamos abocados si no reaccionamos antes, ¿no? ¿Cómo crees tú que se podrían poner a favor estas derivadas de la complejidad? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo esto sí que ya lo veo complicado. Esto, María, ya me has puesto, digamos, en una tesitura. Te he puesto en un aprieto, ¿no? Claro, a ver. No, evidentemente hay un nivel de incertidumbre en estas cuestiones que son brutales, ¿no? Es curioso porque es un reto urgente, porque el darse cuenta, digamos, de lo que está sucediendo es fundamental para tener una conciencia crítica y también ver un poco por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Un poco lo que da la sensación es de que, esto no sé si podría ser ya una ley o qué, que nuestra sociedad está logrando, digamos, aumentar la complejidad, está logrando como más adaptabilidad a costa de un decremento de la complejidad, digamos, de nuestro entorno. Es decir, de una simplificación de nuestro entorno, de una pérdida de biodiversidad. ¿Vale? Esto, hasta hace poco, no éramos sensibles a ello. Esperemos que pues todos estos investigadores que están detrás de estas cuestiones nos puedan dar un poco también las pautas de cómo resolverlo, ¿no? Pero estamos empobreciendo el mundo y no nos damos cuenta de que somos totalmente codependientes y que este empobrecimiento, digamos, en términos de biodiversidad, pues afecta, digamos, ya no es un tema ya estético, es un tema de supervivencia, o sea, nos vamos a matar a nosotros mismos. Sí, ya sabía yo que te iba a meter en un lío, entre comillas, porque es cierto que eso sí que es un tema complicadísimo. Hay otro tema... ¿Sabes qué sucede aquí, María? Que esto lo saben los economistas, el simple hecho, digamos, de que nosotros somos partícipes de este sistema, digamos, del sistema social, que hoy en día, pues, una idea enseguida puede repercutir, aunque no sea fácil, pero puede repercutir, digamos, a nivel planetario, ¿no? O sea, enseguida, digamos, las ideas se transmiten hoy en día a una velocidad de la luz, literalmente, ¿no? Pues esto afecta, digamos, las posibilidades de desarrollo del propio sistema. Entonces, hay un entrelazamiento aquí entre pensamiento y acción que hacen, digamos, que no se pueda... sea difícil sacar, digamos, el agua clara y decir con certeza, digamos, esta es la solución. De momento la pauta, digamos, es esta... Es que sin remedio, digamos, nos vamos a complicar la vida, pero el complicarse la vida también tiene cosas buenas, darnos cuenta, o sea, por ejemplo, es a través de los desarrollos científicos que nos hemos dado cuenta, digamos, de esta problemática, ¿no? Desde 1972 con el informe Meadows, es cuando ya vimos que, hostia, el planeta estaba un poco tocado, ¿no? Y que todo esto ha ido empeorando de una forma muy, muy dramática, ¿no? Pero fíjate, un poco, hay una cita de Hölderlin que es muy bonita y que hoy en día sigue muy presente, aunque cuando la formula evidentemente nada tiene que ver con esto, ¿no? Que dice, allí donde surge el problema, también se desarrolla aquello que lleva a la salvación. ¿Vale? Un poco esta idea de que los sistemas complejos pueden llegar a generar también, digamos, una solución, digamos, a los problemas que ellos mismos están creando. Bueno, esperemos que así sea y que realmente podamos, digamos, revertir un poco la cosa. Cruzo los dedos para que así sea. Hay un tema, David, como no quiero que se me vaya el tiempo, pero hay un tema que desarrollas también en el libro, que es el concepto de sistema, ¿no? Hay aquí un concepto de sistematización o de sistemas, en fin, que yo creo que a mí me gustaría no que nos lo desarrolles, no hace falta hacer spoilers del libro porque lo que hace falta es que lo compren, pero sí un poco que nos cuentes en qué contexto lo desarrollas, en qué contexto se explica esto.
Bueno, aquí hablamos, como hablamos de teoría de sistemas, hay esta mentalidad, digamos, esta visión sistémica que han desarrollado muchos pensadores, entre ellos Fritjof Capra, que, digamos, plantean un movimiento, digamos, conceptual muy importante, que es tratar de mirar el mundo en términos de interacciones. Mirar el mundo, tratar de revelar, digamos, las relaciones entre las partes y ver, digamos, cómo se forman estos sistemas, en detrimento, digamos, de la visión más clásica del mundo, que es ese mundo, digamos, que estaba organizado a través de un conjunto de objetos, ¿vale? Y por lo tanto, un mundo en el que, digamos, pues todo estaba ahí, pero no detectábamos fácilmente las relaciones entre las partes porque el objeto se entendía siempre la cosa como ese ente, digamos, más cerrado y se insistía más en las fronteras que no tanto en las relaciones, ¿no? Por lo tanto, esta idea de sistema es fundamental para adquirir un poco la mirada compleja, porque es lo que permite reconectar las cosas. Entonces, en ese sentido, yo te quería preguntar cómo podemos utilizar ya por barrer hacia casa, ¿no? O sea, esta cuestión y por no irnos a lo global, que yo igual me he ido demasiado fuera, pero un poco a nuestro territorio arquitectónico urbanístico, ¿cómo podemos incorporar, por ejemplo, estas cuestiones de sistemas e interacciones a la hora de proyectar o a la hora de incluso de proponer ciudades, si es que hay que proponer ciudades nuevas ahora mismo? O sea, hay muchas preguntas a las que hay que responder cuando uno se plantea un proyecto o cuando uno se plantea una propuesta, ¿no? ¿Cómo ves tú esta cuestión? Pero me planteas otra cuestión muy compleja y yo creo que aquí, si algo tiene bueno este libro, es que no dice lo que se tiene que hacer. O sea, aquí, este libro aquí se habla un poco que se plantea como una teoría y las teorías pueden ser de dos tipos. Las teorías que describen un poco cómo es el mundo, cómo funciona el mundo y las teorías que dicen cómo tienen que ser las cosas. ¿Vale? Estas segundas teorías no me interesan demasiado y a los arquitectos no nos han interesado demasiado porque son la mayor parte de las teorías sobre arquitectura que se han planteado hasta ahora. Yo creo que aquí se dan respuestas a ciertas cuestiones que creo que son muy importantes, muy clarificadoras porque atienden yo creo, a los mismos fundamentos de la arquitectura, pero creo que sería bonito, no sé si es verdad, pero creo que sería bonito que el libro generara más preguntas que respuestas. Porque si algo está claro, digamos, es que, esta tarea es la tarea de cada arquitecto, el que tiene que formular sus propias inquietudes y tal. Y lo que muchas veces nos falta es suficiente información o buena información como para tomar las decisiones adecuadas. Pero esto no es trabajo mío, esto es trabajo de cada uno. Hombre, ya, claro, yo te lo pregunto, o sea, también porque a raíz lógicamente, del libro y de trabajarlo y de leerlo, pues, claro, a mí me surge, digo, bueno, ¿y cómo hace David, cómo implica David todas estas cuestiones para él? No para que des una respuesta universal, lógicamente, porque es imposible dar una respuesta, o sea, justo estamos hablando de lo contrario, o sea, existe tal complejidad que cada caso sería distinto, ¿no? Pero más bien, ¿cómo lo plantearías tú o cómo te lo planteas tú hacia las lecturas que puedas hacer, hacia los proyectos o pedagogías o enseñanzas incluso, ¿no? Bueno, hay pistas, en el libro se dan algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, ante la incertidumbre, ¿no? Ante el reconocimiento de la incertidumbre, pues hay que plantear proyectos, digamos, que planteen soluciones estratégicas, es decir, que no planteen, digamos, un escenario de futuro determinista, decirnos que las cosas, yo voy a hacer esto y las cosas van a funcionar así, porque esto ya es un fracaso y esto el movimiento moderno con su urbanismo pues ya lo ha demostrado, digamos, sino plantear proyectos, digamos, en los que se permita una evolución, en los que, digamos, en las condiciones de partida ya generen toda una serie de posibilidades de desarrollo que muchas veces no tiene por qué determinar el arquitecto, pues que muchas veces que el arquitecto ni lo sabe, porque las necesidades de hoy no tienen que ser ni mucho menos las necesidades de mañana y no hay manera de saber qué necesidades va a tener, por ejemplo, esa zona de la ciudad o ese edificio o qué problemáticas medioambientales pueden surgir en un momento u otro, ¿no? Entonces, hay cuestiones como esto de pensamiento estratégico y como el mismo reconocimiento, digamos, de la complejidad, ¿no? Esta misma consideración, digamos, de que sin una conciencia crítica, digamos, de la realidad de todos los efectos y relaciones que
están implicados en nuestros proyectos, en nuestras construcciones, pues es imposible, digamos, modificar el entorno, pues esto, con una conciencia crítica y adecuada, ¿no? Por tanto, primero un poco es esto, estar bien informados de cómo funcionan cosas en el mundo que muchas veces son sorprendentemente inopinadas. Un poco, yo creo que aquí hay cosas que a mí yo me he disfrutado mucho en algunas de estas lecturas. O sea, yo es que solo por digamos, la gente, digamos, con la que me ha acompañado aquí, con personajes como pues, Jorge Wagensberg, por decir a alguien próximo, a Edgar Morin, a Ilya Prigogine, a Norbert Wiener, a Henson Foster, que son personajes, muchos de ellos que no están en el mundo de la arquitectura y que creo que son esenciales para tener esta visión, digamos, más enriquecida de la disciplina. Pues yo creo que esto es una de las cosas bonitas que tiene el libro, a partir del cual después uno puede ir ya entrelazando otras lecturas, ¿no? Yo creo que esta cuestión de los proyectos o pensamientos estratégicos o incluso te diría adaptables, ¿por qué en la escuela no hablamos de este tipo de cosas? Porque, por ejemplo, en los proyectos, o por lo menos los que yo manejaba en la escuela, los que a mí se me ofrecían, por así decirlo, no había exactamente un proyecto estratégico, había que dar una solución concreta, un momento concreto, pero siempre, quiero decir, siempre que uno se enfrentaba a un proyecto había que dar una solución concreta, un proyecto concreto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos implementar todas estas enseñanzas, ya sea de proyectos o de urbanismo, para que estemos también los arquitectos y arquitectas adaptados para la adaptabilidad? Porque no es nada fácil. Nosotros estamos, ¿no?, un poco como domesticados para dar la respuesta, ¿no? Pero hay veces que no hay respuesta. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo lo podemos llevar a las escuelas? No hay respuesta porque en el fondo todo proyecto es una apuesta. Claro. Como muchas de las cosas que hacemos en nuestro día a día, apostamos, digamos, para que las cosas funcionen de una manera determinada, ¿no? Pero a veces no funcionan así. Entonces, ya te digo, la incertidumbre siempre está ahí, ¿no? Yo creo que sí que se está haciendo un esfuerzo. Lo que pasa es que es mucho más fácil decir que hay que plantear un pensamiento estratégico que después hacerlo y hacerlo, digamos, y que la cosa funcione. O sea, no estamos inventando tampoco ahora nada nuevo. El tema del pensar estratégicamente, de pensar sistémicamente, esto hay corrientes de arquitectura a lo largo del siglo XX que ya lo han planteado. Lo que pasa es que estas estrategias muchas veces no han funcionado, ¿no? Por ejemplo, hay un edificio que es una lástima que van a derruir, que es la Nagakin Capsule Tower en Japón, digamos, que eso plantea o sea, es un sistema, digamos, y se habla en el libro, ¿no? Y esta torre la van a derrumbar, digamos, van a cargarse este patrimonio arquitectónico para hacer, digamos, pues, bueno, para hacer dinero, seguro. Y ahí se planteaba una estrategia, pero pues, la estrategia, claro, es que al final, aquí se habla también de un concepto que es el concepto de la ecología de la acción, ¿no? Es decir, bueno, la acción, digamos, es un concepto también de Edgar Morin que creo que es interesante y que nos da certeza, digamos, de esta incertidumbre, ¿no? Que es un poco que dice, digamos, que una vez la acción, digamos, ya está abocada al medio, ya escapa, digamos, a la persona que la desarrolla, ¿entiendes? Claro. Ya está, digamos, en un campo de interacción, ¿no?, al colectivo. Ya, exacto, ya depende, digamos, del que lanza la acción, ¿no? Claro. Por tanto, esto también es importante. Al final, nosotros podemos controlar ciertas cosas, pero no todo, digamos. Qué duro es por suerte, porque si lo controláramos todo... Eso te iba a decir, porque tendríamos otra problemática totalmente distinta. Sí, a veces no nos damos cuenta de esto. A veces decimos las cosas y decimos, no, es que esto tendría que ser así, ¿no? Bueno, o sea, quizás eso que estás diciendo complicaría las cosas, ¿vale? Porque hay una tendencia a la simplificación y a la disyunción, digamos, de las cosas y de los saberes y esto es un problema gravísimo.
Pues yo creo que cuesta mucho también navegar en la nebulosa, ¿no? Quiero decir, hay mucha gente que prefiere el blanco y negro al gris. No sé si me explico. O sea, Sí, no, sí, sí, lo sí. del gris lo No, claro, trabajamos claro. muy regular. Tú imagínate un político que dijera, bueno, el mundo es incierto, nosotros vamos. O sea, a eso no lo votaría nadie, ¿no? Y en realidad estaría diciendo una Sí, sí, cosa, estaría diciendo una verdad como un templo, ¿no? Pero claro, sí. en la política esto no vale. Nosotros queremos pensar que el mundo no es tan incierto y queremos pensar que los políticos prometen unas cosas y esas cosas las van a cumplir, ¿no? Mm, David, nos acercamos a los últimos 5 minutos. Yo no sé si quieres hablar vale. de algún tema más concreto que Sí, se nos haya quedado ahí en el tintero. bueno, no, la verdad es que creo que hemos ido abordando diferentes cuestiones. Yo confesar, digamos, que es un tema que es inacabable y que por lo tanto me gustaría que quien cogiera el libro pues lo entendiera pues, que es esto, que es unos primeros pasos para, creo, algo que se tiene que ir construyendo desde diferentes investigaciones, desde diferentes ámbitos y que son los fundamentos, ¿no? Por eso se dice, digamos, que la complejidad es un desafío, porque claro, fíjate, digamos, aquí el esfuerzo ha sido un poco de el decir, bueno, si hay que recomponer el todo, porque la complejidad es irreductible, la suma de las partes, esto quiere decir, digamos, que pues hay que reunir todos esos conocimientos. Y es por esto que se hace esta apuesta, digamos, gigantesca y seguro que bueno, inacabada y no sé si fatal, en el sentido de decir, bueno, hostia, es que ¡Hombre, no! este tío vamos a hablar aquí de biología, de economía, de tal. No. Bueno, el reto está planteado en la propia epistemología de lo complejo, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues vamos a mirar de reconstruir un poco una visión más unitaria, más articulada del mundo. Y como, claro, al final y al cabo, la arquitectura y el urbanismo está imbricado, digamos, en todo lo que nos rodea, en absolutamente todo. O sea, si hay algo que no vemos la relación, no es porque no haya relación, es porque no la sabemos ver. Esto también es muy Claro, porque importante. no O sea, tenemos la información, probablemente. sí, no tenemos digamos, la estructura, digamos, conceptual, la manera de pensar que nos permite entender la relación entre esa cosa, pero ahí está todo relacionado. Esto es muy importante también, forma parte un poco de la idea esta que es fundamental del pensamiento complejo, ¿no? Entender, digamos, que todo pensamiento y toda realidad es siempre una construcción, digamos, que hacemos nosotros, una construcción interpretativa de la realidad. O sea, la realidad nunca vamos a descubrirla como tal. Lo único que podemos ir haciendo es ir construyendo y realizando constructos mejores, más enriquecidos de la realidad, ¿no? Y un poco esta es la tarea gigantesca, digamos, en la que están todos los investigadores imbricados, ¿no? Te iba a decir heroica, porque como tú muy bien has dicho, esto no se acaba nunca. Esto es una especie como de, ¿no?, constante que crece, que crece, que crece y que hay que tener en cuenta cada vez más variables en Sí, estos sistemas. exacto. Un poco la idea es esta, que la complejidad del mundo va en aumento, como también va en aumento nuestras reflexiones sobre el mundo. Pero nuestras reflexiones, la complejidad de nuestras reflexiones siempre irán a la zaga, digamos, de la complejidad de la afuera, porque nosotros formamos parte del propio sistema y por lo tanto, digamos, Claro. matemáticamente, digamos, en teoría de conjuntos, pues estaríamos, digamos, complicando también el mundo. Por lo tanto, Exacto. es una problematización sin fin. La vida es una problematización sin fin y un poco en eso estamos. Pues David, la verdad que ha sido un gustazo hablar contigo, hablar de todos estos temas. Yo creo que esto daría para horas y horas de club aquí, abrir melones infinitos, pero tranquilo que no te voy a tener horas y horas aquí en el club hablando de la complejidad. Te agradezco muchísimo de corazón que hayas venido a hablarnos del libro, a hablarnos de dinámicas emergentes. Nosotros estamos felices de que estés en el catálogo y en la familia simétrica, o sea, aquí os lo dejo. Por cierto, voy a hacer desde aquí un agradecimiento enorme a nuestro querido Tony Cabré, que es el responsable de esta maravilla de cubierta, de diseño de cubierta, que también pretendía ilustrar un poco todo lo que había aquí dentro, ¿verdad, David? Y nada, de verdad, de corazón, gracias por venir hoy al club. Os recuerdo a todos y a todas que luego me lo preguntáis.
por favor, está disponible en librerías. Id a comprarlo a librerías siempre, siempre. Eso lo digo en todas las sesiones, todos los finales de club me escucháis lo mismo, pero por favor, son nuestras aliadas necesarias. Igual que nosotros existimos y sin los autores no podríamos, bueno, sin las librerías exactamente igual, ¿vale? Así que id allí. Pero también lo tenéis, por supuesto, disponible en nuestra web, en nuestra tienda online, y pues desde ahí lo mandamos a donde queráis. Bueno, nos dice Diego Galari, que dice, la vida es una problematización sin fin. Ánimo a todos. O sea que, pues aquí nos quedamos con esa frase, con esa cita última. David, perdona. Me encanta. David también. Yo también nos vamos a hacer camisetas. La vida es una problematización sin fin. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar ahí, por escucharnos cada miércoles. El miércoles que viene seguimos con más club, más arquitectura, más libros. David, te mando un abrazo enorme. Ojalá podamos vernos en persona pronto, porque con este tema del COVID y todas estas cosas, todavía no nos conocemos en persona. O sea, es muy fuerte esto, pero bueno, lo conseguiremos. ¿Vale? Seguro. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Y nada, ya sabéis, dinámicas emergentes para quienes lo queráis. ¿Vale? Muchas gracias, David. Un abrazo. Un abrazo. Muchos besos. Chao. Besos. Chao, chao. Chao, chao.